Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues como lo decían hace un rato, mi nombre es Carlos Mario Ramírez, trabajo para la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y agradecemos a todas las personas que pues esperaron la conferencia a pesar del tiempo, también al Servicio Geológico Colombiano por la invitación. Nosotros como Universidad Nacional pues tenemos unas funciones ante la sociedad, somos la universidad pública más grande del país, pero también pues aparte de formar cerca de 60.000 estudiantes que tenemos, también tenemos una responsabilidad ante la sociedad. Todos los colombianos pues a través de nuestros impuestos y otros aportes financiamos la universidad, y la Universidad Nacional tiene también ese compromiso con los territorios, con las poblaciones, y no solamente nos limitamos al tema de formación, sino también a poder aportar en temas de paz, en temas ambientales, en temas sociales, en temas económicos. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues la Universidad Nacional ha creado una estrategia que se llama los centros de pensamiento. ¿Y qué es el centro de pensamiento? Es la estrategia que desde la Universidad Nacional se construyó para incidir en la construcción de políticas públicas. Conocemos de que hoy las administraciones municipales, departamentales, pues tienen muchísimas responsabilidades con respecto a la formulación de políticas públicas, pero desafortunadamente en nuestro país pues nuestras administraciones locales a veces carecen pues de capacidades administrativas, financieras, y lo que queremos nosotros como universidad es poder participar en la elaboración de políticas públicas, que también la universidad pues salga de los escritorios y llegue a los territorios, y de esa manera poder incidir en la construcción de territorio. Entonces, pues nosotros acá en Manizales tenemos un centro de pensamiento que lo llamamos desarrollo sostenible, porque el propósito de este centro de pensamiento es poder incidir en las políticas públicas que le apuesten al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Sabemos que Colombia es pionero en tener un COMPES para el cumplimiento de estos objetivos, pero sabemos que las administraciones municipales, que las departamentales, pues dicen, bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues conociendo que es una estrategia de nivel mundial. Entonces desde la universidad estamos participando para poder pues construir estas políticas públicas, y de esa manera en el 2030 decir como país le cumplimos al mundo. Entonces, pues ya entrando en el tema de la paz, y pues agradeciendo hoy pues con un tema que a veces uno creería que tiene que ver algo pues con lo del servicio geológico y la paz, pero ya vamos a hablar acerca de ese tema. Entonces, pues una pregunta es, ¿por qué existió el conflicto en Colombia? Y pues esa es una pregunta que nos hemos hecho alrededor de 60 años, donde el conflicto colombiano pues estuvo presente en los territorios, y pues se han dado hipótesis desde lo antropológico, también desde pues pensar en la genética, y algunos dicen que somos violentos por naturaleza, y se han dado investigaciones acerca de ese tema. Otros dicen que bueno, que pues es a través de la confrontación que también nos hemos hecho como nación. Si somos un país que en 200 años pues hemos tenido cerca de 23 confrontaciones internas, pero tal vez como la teoría o el enfoque más aterrizado es acerca de las desigualdades sociales que vivimos en nuestro país. Entonces, pues en Colombia, pues no es un desconocimiento para nadie de que somos el segundo país con mayor desigualdad en América Latina, y que esas desigualdades pues sociales, económicas, pues generaron que el conflicto pues se generara. Entonces, cuando vamos a ver pues el mapa del conflicto en Colombia, pues vemos que pues las zonas más urbanizadas pues no se presentó pues en mayor medida el conflicto. Claro, hubo conflicto, pues en Bogotá pues también hubo incidencia, pero hoy vemos que el conflicto pues se fortaleció, se radicó en las zonas más alejadas. ¿Y por qué? Pues porque pues no había las condiciones sociales y económicas, pero también pues también la ausencia de Estado hizo que los grupos al margen de la ley pues también se apropiaran de los temas ambientales. Entonces, viendo este mapa, pues vemos que el conflicto estuvo mayormente acentuado donde había mayor capacidades naturales, donde la extracción de ciertos recursos pues eran un fortín para los ilegales, y el Estado pues al no lograr cubrir estas zonas, pues esto fue parte de que la violencia en Colombia pues se fortaleciera. Entonces, cuando hablamos de paz, pues no solamente hablamos de un tema social o bélico o de seguridad, también estamos hablando de un tema ambiental, porque pues de seguro pues estas condiciones del país
país, pues hizo que el conflicto pues se fortaleciera, que se erradicara en los territorios, y por eso pues pensar en la paz también es pensar en un tema ambiental. Entonces, pues a veces creemos que esto es una condición pues de unos territorios alejados o de las periferias, pero también viendo los datos de nuestro departamento, estos son datos pues del sector rural del departamento de Caldas, pues vemos que si bien nosotros estamos en la zona andina, la zona más privilegiada del país, pues también tenemos unas condiciones sociales difíciles, y que esas condiciones pues sumado a temas ambientales y económicos pues hicieron que el conflicto también hiciera presencia en el departamento. Pues cerca de los 27 municipios que tiene el departamento de Caldas, 24 de ellos fueron afectados por el conflicto. Entonces, pues si bien somos un departamento que estamos en la parte céntrica del país, pues también tuvimos presencia del conflicto armado, y esto hace pues que nosotros como universidad, pero también todas las personas que estamos acá, que representamos una institución, o como personas, pues también tengamos esa responsabilidad con respecto al nuevo escenario que se construye en el país del posacuerdo. Entonces, pues cuando inició las conversaciones de la paz en La Habana, cuando el gobierno colombiano y las FARC acordaron pues de que iban a poner un fin al conflicto, pues se pensó de que se sabía que el camino a la construcción de la paz no iba a ser fácil, que si bien era un proceso de transición, pues también poder adaptar esa estrategia al país, conocer cuáles eran los pasos a paso que íbamos a realizar. Era difícil y no teníamos la fórmula debajo del sombrero. Entonces, cuando ellos se sientan, pues tuvieron un poco el antecedente de los diálogos de paz del 98, donde se pensó pues el país en muchísimas áreas, cerca de 30 puntos tenía la mesa de negociaciones del 98, pues conocida como la del Caguán, en la presidencia de Andrés Pastrana, pero cuando se sientan en esta nueva fase el gobierno y las FARC, pues se pensó de que fueran unos puntos, pues menos puntos, y que fueran más aterrizados a la generación del conflicto. Y por eso el primer punto que se acordó fue el tema del desarrollo agrario integral. Y acá en este punto, pues quienes no han leído el acuerdo o quienes lo han leído, ahí podrán identificar que todos los temas ambientales están en este punto. Porque como les dije al inicio, pues el conflicto pues se radicó por temas de desigualdad desde el campo, de la periferia, y se radicó gracias a esa disputa por tener la riqueza natural, pues ese fue el primer punto que se acordó. Y entonces ya con base en ese se fueron construyendo los demás. Y el segundo era el tema de la participación política. Y pues que las personas que me antecedieron en la presentación pues hacían mucho énfasis, y yo también lo quiero hacer, en la importancia de que las comunidades participen, que no solamente nosotros desde las instituciones o las universidades o el gobierno se piense en la sociedad, sino que también preguntarle a las personas. Nosotros desde la universidad hemos encontrado unas experiencias bien interesantes, donde la comunidad se piensa sus territorios, donde pueden aportar, y donde la construcción de las políticas públicas y del desarrollo pues está de la mano con las comunidades. Entonces, cuando hablamos de paz en Colombia, también hablamos de la incidencia de las políticas por parte de las comunidades, pero también de que independientemente del partido político que profesemos o de las tendencias políticas que nos gusten, es que todos los ciudadanos podamos participar, que independientemente de nuestra opinión podamos acercarnos al gobierno, a las instituciones, a las empresas, y poder dar nuestras posiciones y no matarnos como antes lo hacíamos porque tenemos alguna tendencia política. Ya el tercer punto pues es parte bien importante pues en la superación del conflicto, pues las víctimas son la espina dorsal del acuerdo, y pues ahí habla de los temas sociales, económicos y demás que se tiene para esta población. El tema de las drogas ilícitas, pues se habla también del tema de los territorios que tuvieron cultivos ilícitos. Pues en Caldas tuvimos muchos municipios con cultivos ilícitos, pues hoy ya pues tenemos una declaratoria de erradicación de cultivos en el departamento, pero pues ahí está también la amenaza latente, pero en el departamento tuvimos muchísimos municipios con este tipo de cultivos. Pero también en este punto se habla de uno de los problemas sociales pues que ahora afronta el país, y el departamento de Caldas y el norte del Tolima no está exento de esto, que es el consumo de las drogas. Ahí también habla de cómo trabajar con las comunidades para hacer pedagogía acerca del consumo de las drogas. Y bueno, los últimos dos puntos eran un tema más desde lo metodológico, pues
el tema de la dejación de las armas pues ya pasó, pues el tema de que dónde se iban a estar los excombatientes una vez firmado el acuerdo, las zonas de transición, y bueno, y el último punto que era el tema de la refrendación, pues la votación del plebiscito y cómo las Naciones Unidas pues como una institución garante le hace seguimiento a los acuerdos. Entonces, cuando hablamos del acuerdo de paz hablamos de estos 6 puntos donde pues la parte inicial y donde se tiene muchísimos retos es en el punto 1, es en cómo generar un desarrollo agrario integral, donde las comunidades puedan participar, pero también donde el tema ambiental tenga un rol protagónico en la superación de este conflicto. Entonces, pues dentro del acuerdo de paz se dice que la solución para poder implementar todas las estrategias que tiene el acuerdo es la paz territorial. Y pues uno podría pues, pensar que el término nos puede llamar a muchas definiciones, pero la paz territorial es como las comunidades que habitan estos territorios, ellos también tienen la vocería para poder pues, generar esas estrategias, que si bien es importante la presencia del Estado, que también las instituciones hagamos presencia, que las empresas lleguen con inversiones, pero también cómo las comunidades se piensan sus territorios y que nosotros en un escritorio, en una ciudad, no nos pensemos la paz de un municipio como Samaná en Caldas, que fue el municipio más afectado, o cómo pensarnos también la paz del Tolima, pero que también los ciudadanos sean quienes digan cuáles son esas estrategias importantes en la construcción de esa paz territorial. Y de esa manera, pues le estamos apostando a que la paz sea estable y duradera. Y eso es parte también de lo que escuchábamos hace un rato, pues las mismas comunidades, desde temas ya más técnicos, desde los volcanes y demás, pues ellos tienen sus propuestas.